Si no me entregas hoy día, no. Espérense. Me avisas. Hola, mi nombre es María Paz de Escudero. Yo soy la coordinadora de marketing de Autos OK y miluncarros.com a nivel nacional. El buen problema que teníamos es que hemos venido trabajando todo este tiempo en mejorar nuestra segmentación de audiencias y posicionarle a nuestra página web. Entonces, lo que empezó a pasar es que mucha gente empezó a escribirnos y físicamente nuestro business center no tenía la capacidad humana de atender a todos los clientes al mismo tiempo. Entonces, si nosotros recibimos leads a las 10 de la noche, tendrá que esperar hasta que la persona del business center llegue a la oficina y le atienda. Empezábamos a tener un cuello de botella bastante complejo porque mientras estamos gestionando los leads que se quedaron de las noches o de los feriados, ya estaban entrando nuevos leads. O sea, necesitábamos una herramienta de inteligencia artificial en donde calme ese dolor o solucione este dolor que teníamos. Entonces, nos ofrecieron Patagon, nos ofrecieron otros proveedores, pero la diferencia fue que Patagon ya tenía el producto desarrollado. Desde finales de febrero arrancamos, fue nuestra primera reunión, entonces empezamos a ver todas las cosas que necesitábamos hacer, toda la implementación con nuestro sistema y demás. Y ahí empezamos a hacer preguntas cargosas hasta cierto punto. O sea, hola, quiero comprar un barco. Hola, quiero comprar un bote. Hola, quiero una pizza. E ir viendo qué nos respondía la herramienta. Ya cuando ya cada vez se fue afinando más, empezamos a hablar sobre crédito, por ejemplo. Le preguntábamos, hola, quiero reservar el carro con $5. Hola, solo tengo $3,000. ¿Qué me ofreces? Todas esas cosas empezamos ya a alimentarle de esa información a la herramienta y en julio ya la sacamos a producción. El sentimiento de utilizar inteligencia artificial fue una mezcla de cosas, ¿no? O sea, fue una cosa de miedo, de emoción, de novedad, porque es algo nuevo. Sin embargo, también teníamos que tener súper claro que esta herramienta no era y no es para reemplazar el Business Center. O sea, la idea es que esta herramienta ayude al Business Center a calmar el dolor que teníamos de que tienen un montón de leads y ellos tienen que registrar todos los leads que tengan, así el cliente solo diga hola, sino que esta herramienta empiece a trabajar y conversar con todas estas personas y la herramienta califique estos leads para que la persona de Business Center se dedique a las personas que realmente están interesadas. El resultado que tuvimos con Patagon por lo pronto es que se gestionaron todos los leads que se recibieron, que eso fue algo muy bueno. Fue el mejor mes de clientes potenciales que pudimos clasificarlos como prospectos y se duplicó de un mes a otro el tráfico a las agencias. Para el futuro yo tengo unas expectativas súper altas de Patagon. El equipo me parece que es fantástico, los chicos trabajan súper bien, siempre están pendientes de cualquier cosa que nosotros pidamos o están dispuestos a solucionar. Entonces, claro que nos sentimos súper bien y queremos ser siempre los referentes y queremos ser los primeros y queremos ser como que todo el mundo quiera ser como Autos OK o como miluncarros.com, pero que todo el mundo quiera ser como Autos OK y que hagamos estas campañas y que hagamos esto. Hacia ahí es a donde vamos. O sea, siempre queremos innovar. Entonces nos sentimos súper bien, estamos súper contentos con la herramienta y esperemos que funcione tal cual como nosotros estamos pensando.